Buen día, mi nombre es Medina Garay Marta Cristina y en esta presentación mostraré todo lo visto en el curso de Tomografía Axial Computada 1. Historia de la tomografía. En 1917, el matemático austríaco Radon fue el primero en pensar en la posible reconstrucción de algún objeto por medio de múltiples cortes proyectados con la transformada de Radon, que utilizó el teorema de rebanada y transformada de Fourier. En 1963, Cormack utilizó la transformada de Radon en sus prácticas e investigaciones para la tomografía axial computada. En 1967, Hounsfield reconoció el trabajo de Oldenburg, que habla de un aparato capaz de producir imágenes de un tejido blando por proyección y reconstrucción, y desarrolló el primer escáner tomográfico de rayos X para estudios cerebrales. Hounsfield trabajaba en el Laboratorio Central de Investigación de EMI. EMI fue una compañía grabadora de los Beatles. En 1971 se realizó el primer estudio tomográfico de cerebro, exactamente el 1 de octubre de 1971, realizado por medio del tomógrafo de primera generación. Esta reconstrucción tardaba 9 días para una reconstrucción cerebral. Las características del tomógrafo de primera generación solo se podía mover pocos grados por segundo de barrido. Contenía un haz de estrecho y fino y un solo detector. En 1974 fue la segunda generación de tomógrafos. Sus características fueron se modificó la cobertura del haz, ya se podían realizar reconstrucciones de tórax, abdomen y pelvis. Se aumentó a 30 detectores y tenía un barrido espacial lineal y un barrido angular de 0 grados a 180 grados. En 1975 surgió la tercera generación de tomógrafos. Aumentó la angulación de 10 grados a los 60 grados, abarcando en su totalidad la zona a evaluar con un tiempo de 6 segundos por corte, con detectores de 30 a 100, y el haz ya era en forma de abanico. En 1976 surgió la cuarta generación y ya el tubo de rayos X gira alrededor del paciente y se aumentaron los detectores de 2000 a 5000 colocados en forma de corona sobre 360 grados y no presentaban giro. En 1979, Hounsfield y Cormack recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por los aportes al desarrollo del escáner y empleo en los diagnósticos clínicos, por mejoras aplicadas a la tomografía asistida por ordenador. En 1980 ya era la quinta generación. El rayo de electrones permitía una resolución temporal de 33 a 100 para la obtención de imágenes de corazón. En 1989 surge la sexta generación, o tomografía helicoidal. Se reemplazó el cableado permitiendo el sistema de rotación por el Dr. Willy Callender, quien además hizo reducir el tiempo de escáner con una rotación continua. Existe movilidad de mesa de reexploración hacia el plano del haz del tubo de rayos X. En 1998 surgió la tomografía espiral multicorte. Con esta generación ya se podía obtener hasta 16 imágenes por segundo, a diferencia de la helicoidal. Contaba con 64 líneas de detectores. Ya se podían realizar estudios de cráneo, cuello, columna vertebral, extremidades, abdomen, pelvis, tórax y angiografías. Partes de un tomógrafo. En la parte externa se encuentra el gantry. Dentro de él se encuentra el tubo de rayos X. En el exterior están los controles de mesa de exploración. Pegado al gantry está la mesa de exploración donde se acuesta al paciente para el estudio. En otra sala se encuentra el monitor en donde podremos visualizar las imágenes realizadas
y las modificaremos. El teclado y la computadora están modificados para el uso exclusivo de tomografía. El teclado cuenta con distintas teclas como las ventanas que se ocupan para visualizar diferentes tejidos. La computadora está compuesta por un CPU, un FRU, que son unidades de reconstrucción rápida, y la unidad de almacenamiento de datos e imágenes. En la parte interna, o sea, dentro del gantry, encontraremos el tubo de rayos X, que es el que produce los rayos X, la radiación ionizante, por medio de un cátodo y un ánodo, más la energía eléctrica. Los detectores son un grupo de sensores que miden la intensidad de las de rayos X que atraviesan al paciente, atenuada, que después la transforman en voltaje y es convertido en datos digitales. El colimador sirve para ajustar e indicar el tamaño de rayos X según la región a estudiar. El haz de rayos X es producido por el tubo de rayos X, que atraviesa al paciente y después llegará a los colimadores para su transformación a datos digitales que después son enviados o recibidos por la computadora y mostrados en el monitor. Imagen tomográfica. Componentes de una imagen tomográfica. El píxel es la representación bidimensional de un volumen de tejido. El voxel, representación tridimensional de un volumen de tejido. La profundidad del voxel estará determinada por el grosor de corte. La matriz son todos los voxel y píxel que conforman una imagen, los cuales están ordenados. Parámetros de la tomografía. Unidades Hounsfield. Ayudan a distinguir y poder describir los niveles de densidades de los diferentes tejidos que se observan en una imagen por tomografía axial computada, los cuales dan un valor a las diferentes sustancias de los tejidos. Se describirán como hipodenso, se visualizan negros, isodensos, que se visualizan grises, e hiperdensos, que se observan blancos. El grosor de corte dependerá del área a estudiar. La estructura anatómica varía entre 0.4 a 2 milímetros para cortes finos hasta los 10 milímetros para estructuras mayores como estudio de tórax o abdomen. Kilovoltaje y miliamperaje. Estos son factores que se pueden manipular por el profesional de imagen o técnico antes de la realización del estudio. Dependerán del tipo de estudio que se realizará y varían los valores entre estructuras gruesas y delgadas. Los valores más altos son para estructuras gruesas. Los rayos X atraviesan al paciente con facilidad. Reconstrucciones tomográficas. La reconstrucción multiplanar, MPR, esta reconstrucción permite obtener cortes sagitales y coronales a partir de los cortes axiales, y de este modo se visualiza el estudio en diferentes planos anatómicos. Reconstrucción de máxima intensidad, MIP. Para esta reconstrucción los cortes son modificados con una atenuación mayor y cortes gruesos, en donde se cambiarán los valores de los voxels y así permitiendo visualizar los tejidos densos. Reconstrucción volumétrica. Nos permite una reconstrucción tridimensional de una estructura anatómica, modificando cada voxel en su opacidad, textura, color, brillo, luz y sombreado. Las angiografías sirven para evaluar los vasos sanguíneos, inyectándole al paciente por medio de contraste yodado intravascular por medio de un catéter en la arteria, que por técnica de TAC permite una visualización de mayor calidad en las imágenes y además disminuye la dosis de radiación en el paciente. Este estudio se realiza con diferentes técnicas de tomografía, por reconstrucción multiplanar, reconstrucción planar curva, que a partir de una línea curva se genera un plano curvo, representando el centro de la luz vascular, por proyección de máxima intensidad y por reconstrucción multiplanar. Los medios de contraste. Para algunos estudios es necesario administrar medio de contraste. El medio de contraste es una sustancia química que se administra en el paciente por distintas vías, para que se visualice algún órgano o estructura del cuerpo en específico y se visualiza en diferentes densidades. Existen medios de contrastes positivos, los cuales son varitados. Estos son insolubles en agua. Su vía de administración es oral. Es el medio de contraste con mayor reacción alérgica en el paciente.
Es por eso que es necesaria una prueba de laboratorio para antes de realizar el estudio. Los medios de contraste iodados, que son solubles en agua, también son contrastes positivos. Su vía de administración es por vía oral o intravenoso. Este medio de contraste se administra a temperatura corporal para disminuir reacciones adversas. Al ser administrado se siente un leve calor corporal. Su eliminación es por vía renal o hepática. Ambos medios de contraste son contraindicados para pacientes alérgicos o por insuficiencia renal. Los medios de contraste negativos son el dióxido de carbono, que es administrado por vía rectal, y el aire son incorporados a baja presión en el paciente y utilizados para patologías retroperitoneales. Y si no es administrado bajo estas indicaciones, el paciente puede mostrar reacciones adversas que se clasifican como leves, moderadas y graves. Pueden ser desde un ardor en zona donde se inyecte el medio de contraste hasta gangrena en el área. Los distintos protocolos de estudio también los distintos protocolos de estudio dependerán de la patología o lesión a estudiar o los casos como los de urgencia. En estos casos son más difíciles de atender y controlar, ya que está en alto riesgo la vida del paciente. Es por eso que se tiene que tener en cuenta todas las precauciones que se ocupan en los protocolos, desde cuidar que el paciente esté bien posicionado, cuidar que ninguna persona que no sea el paciente quede en la sala de proyección, ya que la radiación ionizante demuestra reacciones adversas cuando es absorbida por tiempos prolongados y en dosis elevadas. También es muy importante ser empáticos con todos los pacientes para ofrecer un buen servicio. Ser muy cuidadosos en todos los protocolos teniendo un control. Cuando se administra un medio de contraste, es importante observar que la calidad de este no se encuentre en mal estado antes de ser administrado para evitar reacciones adversas severas. Y también para ofrecer un buen servicio al paciente es sumamente importante tener los conocimientos adecuados para la realización del estudio. Esto sería todo por mi parte. Gracias.